Ya. Bueno, buenas noches con todos. Esta sesión virtual tiene por objetivo fortalecer las ideas fuerza del curso de Fundamentos de Currículum. El objetivo justamente es el poder resaltar las ideas fuerza de cada unidad y sobre todo me voy a detener en la unidad 3 con respecto a la última lectura, que ha sido bastante enriquecedora con respecto a los procesos, la lectura de Prealc, en donde se ve la relación entre educación, enseñanza y desarrollo humano, ¿no? Y el desarrollo también de la persona. Vamos a empezar. Ustedes pueden ver en el PPT. Ya. Sí. En la primera unidad, lo que les tiene que quedar claro son los enfoques del currículum, ¿no? Tenemos el enfoque técnico, tenemos el enfoque práctico, tenemos el enfoque de transición y el enfoque crítico-social, ¿no? Estos enfoques, lo interesante es que el enfoque técnico, como ustedes recordarán, es el enfoque que orienta más que nada el currículum por objetivos, que tiene una mirada del currículum como un plan de instrucción o como un diseño curricular que es elaborado para que los docentes lo ejecuten. El enfoque práctico más bien es conocido como un currículum práctico, que considera que el currículum es un espacio que, digamos, se va dando en interacción en las aulas entre el diálogo docente y estudiante, y más bien es el docente quien se va a encargar de irlo adecuando, contextualizando, diversificando, ¿no? O sea, hay un diálogo docente-estudiante de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, y se va aterrizando. Y luego tenemos el currículum de transición. Este enfoque de transición básicamente es un currículum que puede ser nuclear, modular o alternativo, pero que asume al currículum como una propuesta, como una hipótesis de trabajo. Se orienta más que nada al campo de investigación, en donde el currículum se va construyendo en la marcha, ¿no? Es decir, es una hipótesis de trabajo que se plantean como lineamientos curriculares a nivel nacional, pero cada institución y cada región los va adecuando y los va contextualizando y los va validando. O sea, no es como en el caso anterior del enfoque práctico, donde sí está el diseño establecido, pero te dan la oportunidad de diversificarlo. Mientras que el enfoque de transición se centra básicamente más en el campo de la investigación, como una hipótesis, exactamente como sus tesis. Plantean una hipótesis de trabajo, que son los lineamientos, y ellos lo van validando y lo van construyendo, ¿no? Creo que un lema que se hace, que identifica mucho a este enfoque de transición es eso que dice, caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Conforme van trabajando, digamos, o se va validando las variables, las hipótesis, se va construyendo. En cambio, el enfoque crítico social es un currículum que es construido para el cambio y la transformación de la sociedad, tiene una mirada más crítica y propiciar el pensamiento reflexivo en el estudiante. Asume al estudiante como un ser protagónico, como un ciudadano, ¿no? Es como las aulas se convierten como espacios de reproducción de la sociedad, en donde se va a ir desarrollando estos aspectos críticos, esta reflexión crítica, y el currículum se va trabajando a través de las interacciones, de la planificación entre lo planificado, lo ejecutado dentro de las aulas y la interacción con los propios estudiantes. O sea, es un proceso interactivo. En ese enfoque crítico social se abren las puertas a la realidad, ¿no? Entonces, el salón de clase ya no es un aula de 4 paredes, sino que es la realidad misma, es el contexto mismo. Es un enfoque que está orientado a la transformación social, ¿no? Entonces, tenemos 4 enfoques de currículum, de acuerdo a la teoría que hemos visto. Todos están respondiendo a un tipo de perfil y un tipo de modelo de persona que se quiere formar. El enfoque técnico u objetivos está orientado más que nada a un currículum más de formar a una persona más obediente, digamos, digamos, una con la disciplina, con el orden. Recuerden que este enfoque surge en la época del gobierno militar. Luego, paralelamente al gobierno militar, en los 80 surgen los colegios alternativos y surge este enfoque práctico del currículum, que es más alternativo, es mucho más abierto, más de la metodología activa, del diálogo, y el tipo de persona que quiere formar también es una persona mucho más creativa, más abierta, capaz de transformar su entorno. Luego tenemos el enfoque de transición, que es más que nada de hipótesis de trabajo de investigación, que aquí surge
justo en estas épocas, 80s, 90s, surgen toda esta mirada de los colegios que son experimentales, ¿no? En donde se van validando métodos, surgen los proyectos de innovación, surgen estos concursos para innovar y plantear nuevas propuestas que se van validando y que van viendo de qué manera se puede trabajar el currículum, ¿no? Hay mucha flexibilidad. Y el enfoque crítico social ya es más que nada orientado hacia los fines de los 90, se trabajó también toda la parte del 2000, donde se ve a la institución educativa como un espacio donde los mismos actores van a intervenir y se van a generar espacios de diálogo, de la vivencia de estos enfoques transversales del currículum, de aquellos temas que la sociedad necesita, ¿no? Es aquí donde surgen, por ejemplo, estos enfoques transversales como el enfoque de derechos, la educación como derecho, el enfoque de la ciudadanía, el enfoque de género, el enfoque intercultural. Es decir, se empieza a ver el currículum como un espacio para la transformación de la sociedad, como un instrumento también de política educativa que puede ayudar a construir ciudadanos mucho más abiertos y más flexibles, ¿no? Entonces, este era el objetivo de la primera unidad, ¿no? Que tengan claros los 4 enfoques del currículum, porque en nuestra realidad no es que por el tiempo, como han ido surgiendo, se han ido anulando. Al contrario, los 4 currículums actualmente, si ustedes van a un colegio, a una institución educativa, estatal o privada, los 4 currículums conviven juntos, ¿no? Puede ser que, digamos, el Ministerio de Educación declare en su diseño curricular un enfoque crítico social. Sin embargo, puede ser que el docente en el aula esté aplicando un enfoque técnico, más centrado en los objetivos, más centrado en la teoría, o más bien esté haciendo una validación de una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad lo interesante o el objetivo de esta unidad de enfoques de currículum era que ustedes se puedan dar cuenta qué tipo de currículum o enfoque ustedes mismos vivencian en su y si existe un diálogo entre lo que está planteado en los documentos curriculares de su institución y si realmente se están aplicando o no estos enfoques, ¿no? Y lo más importante, que los puedan identificar y visibilizar en la sesión misma, porque el currículum, como siempre decimos, es un currículum vivo que se va ejecutando en el desarrollo de cada sesión. Me detengo aquí para darle un poco, abrir un poco el diálogo también con ustedes, porque veo que tengo varias intervenciones aquí y vamos a dialogar un poquito sobre esta unidad, ¿no? A ver qué intervenciones tienen. A ver, me dice el audio es incomprensible. Dios, ya, edición JPEG, ya, es mejor que creo que cierren el video solo con el audio, es más nítido la comunicación. Sí, sino que si cierro el video, tus otros compañeros no van a poder ver. Ya, a diferencia ahora existe un desafío del modelo societal, ¿ok? Uh-huh. Ya, voy a responder aquí, Edison nos está hablando si efectivamente en la reforma de los 70s, en un primer momento, es cierto, fue la del nuevo peruano que sea crítico, creativo y cooperador. Es cierto, en un primer momento con Peñalosa y con Encinas se trató de trabajar ese tema. Sin embargo, hacia fines de los 70 y principios de los 80 este enfoque se desvirtúa y se empieza a trabajar más que nada en la parte de objetivos, ¿no? A diferencia y bueno, me está preguntando con respecto a los procesos, ¿no? La concreción y cómo queda el alineamiento curricular a nivel de proceso de la concreción curricular. El alineamiento curricular, digamos, se va a dar de acuerdo al enfoque que tú determines. Si tú crees que es un enfoque crítico social, obviamente todos los procesos curriculares se van a alinear a ese tipo de enfoque. Sino que muchas veces ni siquiera conocemos el enfoque de los procesos, o sea, nos centramos más que nada en el proceso mismo y no se alinea el enfoque del currículo. Lo interesante es que hay que tratar de generar un alineamiento, una coherencia entre el enfoque curricular y los procesos que se están trabajando, ¿no? Maritza, ¿tú me puedes escuchar? Sí, sí te puedo escuchar bien. Ya, porque Respecto el a asunto es los... que como Edison me dice de que no me escucha, a lo mejor, sí, cuéntame, Sí, Maritza. en algunos momentos sí hay pero creo que es cuestión de micrófono. Yo sí puedo escuchar sin problema en este momento. Sí, Ajá. sí, pues. Ok. Este, Cuéntame, ¿qué opinas de los enfoques? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo los ves en tu práctica?
En general, sí veo esa, bueno, esa dicotomía, si se quiere, entre un enfoque crítico social, que creo que por allí actualmente el enfoque del ministerio, ¿no? Me parece que está haciendo una confluencia de estos últimos, el enfoque de transición y el ideal que sería el crítico social, ¿no? Hay una llamada, Claro. invitación para que trabajemos más en esa línea, pero en la práctica Ujú. docente yo veo algo totalmente diferente. Se cambian los nombres o decimos aprendizaje significativo o presentamos la situación problemática al inicio, al final de la clase, pero en la práctica real del aula se sigue con el enfoque técnico, centrado más en contenidos, Mm, de una manera sumamente segmentada, ¿no? Entonces sí veo que claro. hay esta necesidad de cohesionar nuestra práctica real, concreta, con todos los principios, enfoques, procesos que van de la mano, ¿no? Entonces sí, sí yo noto y en algunas ocasiones también he visto en mi propia práctica, en realidad es más cómodo trabajar desde el enfoque técnico, porque el control, etcétera, está en tus manos, ¿no? Pero es un Ujú. desafío construir el currículum, es un desafío dar el poder, si se quiere, a los estudiantes. Eh, entonces, creo que hay esa dicotomía entre lo que es, entre comillas, Sí, más práctico y lo que genere un cambio significativo en la educación, ¿no? Entonces, sí me parece importante lo que estás así diciendo es. en la práctica, pues es Así real. es, ¿no? Uh -huh. Retomo tu idea para aclarar también un poco lo que está escribiendo aquí Edison, ¿no? Ya, Y para precisar, o sea, lo que yo estoy planteando es que debe de, porque Edison nos escribe y nos dice que estoy planteando que se debe de combinar los enfoques. Lo que sí, planteo en realidad es que en realidad se debe de escoger un enfoque y de acuerdo a uh-huh. ese enfoque tiene que haber coherencia entre lo que plantea el enfoque, los principios, la identidad y lo que se vivencia en las aulas, ¿no? Evitar lo que Maritza está diciendo, ¿no? Que el colegio a lo mejor va a declarar un enfoque crítico social, pero en el aula siguen trabajando los docentes un enfoque técnico, ¿no? Entonces lo Sí. importante es que exista coherencia y sobre todo consistencia también, ¿no? Coherencia, consistencia y pertinencia en la selección y aplicación práctica del enfoque, ¿no? Que se Uh-huh. vivencie, que haya ese alineamiento entre lo que dice la misión, la visión, el enfoque elegido, los principios y los objetivos, ¿no? A Sí. partir justamente del diálogo y del trabajo e irse acompañando como comunidad, porque la profesión docente es una profesión social y es muy importante que entre todos se vayan acompañando y orientándose al enfoque o a la apuesta que la institución haya elegido, considerando también el contexto. Sí, Uh-huh. Edison también, tú puedes ver también Maritza, Sí, sí puedo el leer chat lo o que... no. Sí, sí lo puedo Ah, ya, leer. ya. Entonces ahí ya puedes ver ya lo que plantea. Sí, He visto. efectivamente, Edison. El enfoque técnico refuerza la idea de un maestro subsidiario, subalterno. Así es, más que nada un maestro aplicador del currículum, más que Exacto. un maestro gestor o que propone, ¿no? Uh-huh. Ujú. Ok, muy bien, vamos a ir, coincido contigo, Edison, efectivamente el enfoque técnico forma un maestro más aplicador, ¿no? Los otros más que nada le dan más poder, como bien decía Marita, tanto al docente y también al propio estudiante, ¿no? Y en esa construcción colectiva hay hay digamos un diálogo que se debe de generar en la comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Creo que esto de los enfoques ha quedado claro y me alegro que tengan esa claridad de ver la coherencia, la cohesión, la consistencia, que no haya contradicción y la pertinencia de acuerdo al contexto, ¿no? Que se pueda aplicar. Ok, En la gracias. siguiente unidad, bueno, estos son los otros tipos de enfoques que los trabajamos, solamente los puse un poco para que sepan que los que hemos mencionado y que hemos leído en las lecturas del trabajo que ustedes han presentado, no son los Uh-huh. únicos,
sino que van a encontrar diferentes autores y diferentes tipos de enfoques, porque fuimos los que presentamos en el taller presencial, recordarán, el academicista, tecnológico positivista, sociocrítico. Este es también otro enfoque conductista, funcionalista, constructivista, ¿no? Que plantea Solar, o sea, son diferentes enfoques. Lo interesante es que ustedes como egresados, digamos, o como estudiantes de la maestría, tengan la apertura y la flexibilidad para poder identificar y decir que hay diferentes enfoques y hay que mirarlos desde el punto de vista de diferentes autores, ¿no? Entonces siempre, ya sea de donde estén, tienen que optar también por una propuesta teórica en la cual, una clasificación de enfoques en las cuales ustedes se van a basar y en función de eso trabajar también, ¿no? Eso también es muy importante. Luego, en la unidad 2, hablamos de los procesos curriculares. Estos procesos curriculares tenemos el de planificación, orientación, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, que los vimos en las clases, ¿no es cierto? Que es un poco lo que vimos en el taller presencial, que son los más conocidos, que son los que nosotros aplicamos. Sin embargo, y que ya, digamos, el contenido de cada uno los desarrollamos en el taller presencial, no quiero... Pero sí me pareció interesante aprovechar este espacio para relacionarlo con los procesos curriculares que nos presentaba esta lectura tan interesante de PREALC, ¿no? Que nos habla de los procesos, porque hay que diferenciar ahí los procesos de la educación de los procesos del currículum, ¿no? Porque PREALC nos habla de un proceso de educación y nos habla de una evolución cultural, de los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje y los procesos de individuación, ¿no? Nos dice que la educación en realidad no es algo estático y que en general en esta lectura tan interesante resalta la idea de que hemos cometido un error en el currículum de centrarlo solamente en la dicotomía de proceso de enseñanza-aprendizaje y que hemos terminado instrumentalizando el currículum, cuando en realidad se debería de generar una triangulación entre el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y el proceso de desarrollo humano, ¿no? Y nos dice pues justamente que la educación hace eso, considera la evolución cultural, es decir, que es la educación en sí, no es, digamos, la educación es una ciencia de la pedagogía que nos ayuda a lograr esa transmisión cultural, ¿no? Porque la institución educativa nos ayuda a transmitir este contexto cultural a través de procesos de enseñanza que van a ser recibidos por los alumnos por procesos de aprendizaje, pero que también implica el proceso de individuación, ¿no? Este proceso de individuación lo relacionaba el autor con la ontogénesis. No sé si ustedes le encontraron este término en la lectura. Quiero saber si supieron o saben de qué se trata. No sé si lo buscaron, investigaron o de qué trataba. Si no, lo explico. Por favor, explique, no he ahondado en ese término. Ya. Listo. En la ontogénesis, miren, ontogénesis suena, de ahí nomás, génesis es inicio y onto es persona. Es un conjunto es el conjunto de los fenómenos del desarrollo humano que se trabajan desde el proceso embrionario. Es decir, cuando vean ontogénesis se refiere a los procesos de desarrollo desde el nacimiento, de cómo cada persona se va diferenciando individualmente desde que es concebido. O sea, desde que estás en el vientre, ya eres una persona diferente a cualquier otra. Y la ontogénesis quiere decir, se encarga de estudiar justamente esos procesos que te hacen único e individual. Entonces, lo que plantea PREALC, lo que nos dice este autor, sobre todo Molina, que el ser humano con la educación poco a poco se va individualizando y tiene un proceso de construcción individual. Y la educación ayuda a eso. Por lo tanto, si la educación es todo, me refiero, tenemos la parte cultural que hay que transmitir, tenemos procesos de enseñanza, aprendizaje, y también tenemos un proceso de individuación, es decir, un proceso en que el estudiante se hace diferente al resto de cualquier otra persona. Si es así, de todas maneras en el currículum, plantea el autor, se debe plantear proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo humano. Y ese es un error, establece que estamos cometiendo en todos los currículos en general, que nos estamos centrando en la parte instrumental de enseñanza-aprendizaje y en la didáctica y en la técnica de cómo tenemos que hacer el programa anual, la unidad, la sesión, pero no estamos pensando en el desarrollo de la persona. Me refiero a la etapa evolutiva en la que está, las características personales que tiene,
¿no? Entonces, esa parte de desarrollo hay que conectarla. Esa es, digamos, digamos, como la alerta que nos da el autor, ¿no? A ver, me detengo ahí, que veo que hay sugerencias. No sé si te quedó claro, Maritza, Edison. Sí, sí me quedó claro, gracias. A Ya, ver. ok. Sí, efectivamente, Edison nos dice, entonces, ¿cómo es? Tenemos currículos muy prescriptivos cuando la individuación requiere de currículos más llegados a la narrativa de los sujetos, a sus proyectos de vida. Totalmente de acuerdo, Edison. Efectivamente, es que esa es la reflexión a la que nos lleva el autor, de que en realidad tendríamos que preocuparnos en esa individuación y pensar más que nada en sujetos y en sus proyectos éticos también de vida, y por eso es tan importante que en el salón de clase, cuando yo dé mi clase, termine generando espacios de diálogo y de vivencia para que este individuo se haga sujeto y no sea objeto. Porque cuando son prescriptivos los currículums y yo aplico recetas o las normas, cómo tienen que ser exactamente, estoy como invisibilizando la diferencia. Estoy asumiendo que todos son iguales, ¿no? Ah, muy bien, aprendizaje de tercera generación, así es, ¿no? Ok, esa es un poco la primera idea central que se tiene con respecto a procesos. O sea, fíjense la diferencia. Estamos hablando de procesos curriculares y esto es proceso de educación, ¿no? Luego nos dice la siguiente, ¿no? Entonces, el impacto en el currículum, y aquí he sacado algunas ideas fuerza que recogen, porque ya después el texto, si ustedes han ido trabajándolo, lo han leído, porque han tenido que leer para hacer la parte de la tarea de procesos, Sí. nos habla después, como trabaja el tema de desarrollo, empieza ya a desarrollar a los autores teóricos del desarrollo. ¿Recuerdan cuáles son esos autores que planteaba el texto de las teorías del aprendizaje? ¿Qué autores de la teoría del aprendizaje se vinculan al desarrollo? Brunner, muy Piaget. bien, liga al desarrollo de cognición cultural. Muy bien, Piaget. Y nos falta, y Vygotsky. Muy bien, Edison, Sí. Vygotsky. Entonces, fíjese que incluso hay estudios que comparan las características o las estadios o etapas de desarrollo que plantea Brunner con la que plantea Piaget, ¿no? Porque Piaget nos habla del preoperacional, del operacional, del concreto, ¿no? De las operaciones más abstractas. Brunner nos habla más bien del aprendizaje eneactivo, ese que se trabaja a través de la acción con el mundo, del icónico a través de la imagen y el aprendizaje de representación, ¿no? Y Brunner se acerca más al socioconstructivismo, así es porque se basa en el aprendizaje, ¿no? Muy bien, Edison. Entonces, estos autores se vinculan al desarrollo y enfocan, por lo tanto, que el currículum tiene que considerar esa triada de enseñanza, aprendizaje y desarrollo humano. Por ese motivo es que actualmente en nuestro país incluso hay toda una propuesta de cambiar, digamos, la educación secundaria y la educación básica, y más bien que sea por etapas de desarrollo y no por inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, toda esta teoría que nos plantea el currículum, con esas ideas fuerza, nos dice que el impacto en el currículum es el siguiente. Primero, llama la atención del currículum, se basa solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero debería relacionarse enseñanza-aprendizaje y desarrollo. La cultura y el contexto tiene gran impacto en el proceso de ontogénesis y desarrollo del individuo. Ontogénesis quiere decir en la individualización, es decir, cómo este individuo es individual, único y repetible. Y Exacto. Michael Tomasello dice que se ha subestimado la ontogénesis, o sea, eso de que la persona es diferente desde que es concebida y conforme va creciendo y está en los primeros años y después en inicial y luego en primaria y luego en secundaria, va haciéndose cada vez diferente y única. Entonces, ese proceso debe ya de establecerse desde su etapa embrionaria, ¿no? Entonces tiene que ser una educación más personalizada, efectivamente, y eso también impacta en la gestión del currículum. Porque eso, si quieren que sea más personalizada, tenemos que tener menos estudiantes también por aula, ¿no? Y mayor cantidad de docentes, más bien, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, que desde que están en gestación le asignan a una profesora de la de prenatal que las va orientando y va viendo la forma de cómo hacer la estimulación a esta niña desde que está cociendo en la concepción, ¿no? Y que después pasa a cuna y después pasa a 3 años y así sucesivamente. Entonces, Michael Tomasello, no se olviden de ese nombre porque ese nombre lo van a escuchar muy pronto y bueno, se está escuchando bastante en el campo curricular, en el campo educativo.
es quien dice, llama esta atención, hace esa alerta, ¿no? De que hay que trabajar esta ontogénesis desde que son pequeños. Por eso es que a nivel nacional, y recordemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, pone gran énfasis en esta educación de la primera infancia, ¿no? Cierto. Este enfoque también contribuye al desarrollo de las competencias, porque Michael Tomasello también lo vincula a las competencias y habla de aprendizaje y desarrollo, pero que son procesos distintos, pero a la vez complementarios, ¿no? Ahí muy bien lo ha señalado Edison, aprendizaje, desarrollo y aprendizaje, ¿no? Pero también en la lectura nos dicen, ¿no? Y esa es una idea relevante que también quiero resaltar, el aprendizaje está al interior del desarrollo, o sea, el aprendizaje permite el desarrollo, porque el desarrollo se da desde cero a siempre, o sea, siempre hay un desarrollo y siempre hay un aprendizaje, y el aprendizaje es el que sustenta ese tipo de desarrollo, o sea, nosotros nunca dejamos de aprender, sea de una manera formal, en un sistema o una institución educativa, en una universidad, o sea, a partir de la experiencia de la cotidianidad, o sea, el aprendizaje está ahí y va vinculado a las etapas de desarrollo. Remolca desde sí, así es, ¿no? Remolca desde la época de Vygotsky, es cierto. La lectura nos habla desde la época de Vygotsky, porque Vygotsky también ha tenido todo un proceso de evolución, ¿no? Tenemos un Vygotsky primero más cognitivo, más vinculado al desarrollo, y después más socioconstructivista, más vinculado a la realidad y a la transformación social. ¿Ok? Listo. Sí. Esto es con respecto a la segunda unidad. Entonces, esta mirada de procesos, ¿no? Tiene que vincularse también a esta mirada de enfoque curricular, ¿no? Que se va a trabajar, ¿ok? No sé si les quedó claro, Maritza, Edison, porque la lectura es bien interesante, pero sí reconozco que tiene algunos textos, unos términos que son así muy, muy duros, ¿no? Muy técnicos, ¿no? Cierto. Pero que espero Sí. que se haya aclarado con esta. ¿Sí? ¿Está claro, Maritza? Sí, solo quería hacer un comentario. Lo que a mí me ha llamado la atención son los estilos o mejor dicho, las edades en las que se inicia una formación más académica, entre comillas, ¿no? En Finlandia empiezan más tarde y dan a esta primera etapa un proceso mucho más largo para explorar, experimentar, aprender de una manera tan diferente a la que estamos acostumbrados en el Perú, por ejemplo, ¿no? Donde se Sí, coloca a así los es. niños de 5 o 4 años en escuelas donde empiezan con exámenes y Sí, yo digo, digamos como que les van quemando etapas, ¿no? sí, y no hay, se llegan a primaria aburridos, cansados porque bueno, no solamente responsable de los colegios o de los centros de primera infancia, pero sí veo que no se toma en cuenta este enfoque de la que nos está comentando, o sea, la mirada de la persona, ¿no? Pareciera que se enfocara más en el Así es. producto, que es lo que yo quiero lograr, que sobresalgan, brillen, etcétera, pero se olvidan los otros aspectos sumamente importantes, ¿no? Así es, Es así es. como, Sí, continúa, Maritza. sí, con eso ya. Ya, listo. Quiero relevar esta pregunta que nos está haciendo Edison en el chat, que nos habla del enfoque curricular de competencias, cómo se ubica. Justamente en el texto mismo nos hablan de las competencias, ¿no? Y nos dice que las competencias en realidad es un proceso que se vincula al tema de desarrollo humano y que en realidad cada persona va alcanzando sus competencias a su propio ritmo y establece una relación de enseñanza, aprendizaje y desarrollo, ¿no? Bueno, ahí se ubica el enfoque curricular por competencias, porque el currículum por competencias debe de entender y comprender y tener esa flexibilidad de que cada estudiante va desarrollando y va alcanzando la competencia de acuerdo a su propio nivel de desarrollo. O sea, hay estudiantes, por ejemplo, que están en los primeros grados y todavía no están maduros. Podrán estar en primer grado, pero parece que estuviesen en inicial todavía. Entonces, Cierto. cada quien va alcanzando de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿no? Por eso es tan importante esta triada, ¿no? Entonces, ese currículum de competencias justamente se ubica. Yo creo que el currículum de competencias contribuye a este desarrollo más individual y respetando los ritmos de los estudiantes y sobre todo respetando los estilos del aprendizaje, ¿no? Ok, cerramos esta parte de los procesos y vamos a pasar a estos otros procesos
educativos que también precede a la lectura. Los procesos curriculares, ha levantado la mano Maritza. A ver, hago un alto entonces. Maritza Cabanillas, cuéntame. Maritza no, Karina, Karina Cabanillas. Ah, ya. Karina, cuéntame. Listo, te escucho, Karina, te escuchamos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Elisa, gracias. Sí, yo no quería pasar sin antes preguntar el tema, ¿cómo se debería abordar cuando ya calza el tema intercultural, ¿no? Porque dentro de los primeros esquemas que mandabas de los procesos educativos, se entiende que esta dimensión cultural parte, pues obviamente, de donde se desarrolla la persona en toda su evolución, pero con poblaciones que migran o con poblaciones alejadas en las cuales reciben una educación distinta a sus patrones Ujú. culturales, como es un poco la realidad nuestra en comunidades indígenas, y llevamos un modelo de educación distinta, incluso con un idioma distinto. ¿Cómo se Sí. debería entender este proceso, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo se debería entender esta llamada interculturalidad dentro de estos procesos educativos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Gracias, Karina. Elisa. Justamente mira, si ves en la pantalla, justamente estos son otros procesos que también en la misma lectura nos lo planteaban, ¿no? Nos hablaban de, porque por eso estamos hablando de procesos educativos ahora, porque hemos hablado de procesos de educación en general y de procesos educativos. Y uno de los procesos más importantes es el que tú mencionas, ¿no? Que es la evolución cultural no solo de la especie, sino del contexto. Que muchas veces esta parte intercultural, digamos, la cultura afecta también la forma como aprende el estudiante. Entonces, cuando, digamos, estos estudiantes, por ejemplo, digamos en Lima, viene mucha gente de otras culturas, porque no podemos hablar, por ejemplo, de zona rural, de como si estuviese alejada, sino de ruralidades que incluso van llegando a nuestra misma institución educativa. Y estos estudiantes vienen desde otras culturas, con otras costumbres, incluso con otras formas de aprender y con otro estilo también de aprendizaje. Y lo que lamentablemente se está haciendo, en vez de trabajar esta individualización, como plantea la lectura del texto, lo que estamos haciendo es pasar a la parte instrumental o instructiva de la enseñanza-aprendizaje y vamos quemando estas etapas. Entonces, lo que destaca el texto en esta evolución cultural de la especie, o sea, considera el respetar y ofrecer en el aula ese diálogo de diferentes culturas, reconocer y revalorar a cada sujeto desde sus raíces, o sea, y no solamente porque vengan de otra región, sino que se asume como que cada persona tiene su propia cultura en sí misma y tiene su propio estilo y su propia manera de mirar, digamos, las cosas y también de manera de aprender de acuerdo al territorio, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, ¿no? Este caso yo estuve enseñando tuve este grupo de interculturalidad, creo que en la clase taller presencial les conté, de Río N, venían estos jóvenes, y realmente ellos me preguntaban cómo podían ellos ubicarse, porque ellos se ubican de acuerdo a la posición del sol, y no podían orientarse en la ciudad porque en Lima no hay sol, pues. Entonces, a partir de eso, nosotros, digamos, en la misma universidad reflexionábamos que tienen otro estilo y otra forma de aprender. Y el hecho de querer meterlos dentro de las normas o del régimen o de la estructura de la propia universidad, del estilo universidad, quemaba esas etapas y esa riqueza, porque más bien nosotros tendríamos que aprender de ellos y ellos también de nosotros, ¿no? Entonces se optó por cambiar incluso hasta la ubicación de las aulas, las mesas, las sillas, en respeto a ese tipo, digamos, de aprendizajes o estilo. Entonces lo que plantea el autor, justamente, hay que considerar los diferentes ritmos, estilos y los diferentes aportes culturales que pueda traer cada persona a ese espacio educativo, a ese hecho pedagógico cuando nosotros trabajamos en clase. Y esa interculturalidad se debe trabajar también transversalmente a partir de proyectos, tanto proyectos que sean transversales a nivel institucional, a nivel de aula y a nivel personal. Eso es con respecto un poco respondiendo a la pregunta, ¿no? Y luego el aspecto sociopolítico de la enseñanza. También el autor rescata también la enseñanza que tiene este carácter y este tinte sociopolítico de transformación, porque la enseñanza también está respondiendo a un enfoque curricular
está respondiendo a estas miradas de un enfoque curricular y un enfoque transversal del currículo. O sea, mi estilo de enseñanza refleja este respeto intercultural o no, respeta este enfoque de género o no, y también se puede visibilizar si hay otros enfoques, como el enfoque de educación como derecho. Entonces, establece que en los procesos educativos también tiene este tinte y esta mirada sociopolítica. Y plantea también los aprendizajes como una manera de que hay que respetar la manera de aprender de cada sujeto, porque su manera de aprender viene no solo a nivel de estilos de aprendizaje, sino también de historia familiar, de la influencia incluso del territorio y del contexto, ¿no? Y con respecto, y esto obviamente impacta en el desarrollo de los individuos, porque obviamente desde tú, si por ejemplo, ¿no? Lo que planteaba Karina, si viene alguien, por ejemplo, de la selva, o viene alguien de la sierra, y yo le quiero poner en la camisa de fuerza de lo que es, por decirte el español, sin respetar su propia lengua, ahí es como que yo estoy castrando el desarrollo individual de esa persona. Porque primero tengo que hacer que se desarrolle bien como persona, como ser humano dentro de su propia cultura, para que luego él pueda abrirse y dialogar con otras culturas, de una manera horizontal, a través de un reconocimiento mutuo, de que ambas culturas pueden aportar. ¿Ok? Un poco eso es lo que nos plantea estos procesos educativos. Un ratito voy a leer lo que nos plantea, creo que todos los podemos ver, y después le voy a dar la palabra a Karina para ir entrando en el diálogo y en la reflexión. Sí, dice Edison que el currículum legitima un solo saber, el científico occidental, necesitamos la desobediencia epistémica desde el sur. Bueno, sí, efectivamente, a veces sí, el currículum legitima este saber, lamentablemente, pero lo importante es que tenemos que aprovechar también esta oportunidad y esta brecha tan grande que nos da la diversificación curricular y este momento de contextualización y diversificación, ¿no? Muy bien, le doy el paso a Karina. A ver, Karina. Te escuchamos todos. Gracias, Elisa. Quería consultar entonces, ¿podría entender que uno de los problemas, bueno, una de las principales causas de las múltiples que afectan el rendimiento dentro de las zonas rurales podría ser la no atención justamente al respeto de esta evolución cultural propia? ¿Podría dar esa afirmación o está Así siendo es. muy avesada? No, no, Karina, yo concuerdo contigo. A lo mejor estaremos siendo avesadas las dos, pero yo sí concuerdo contigo, porque mira, te pongo un ejemplo. Eh, Voy a poner el ejemplo como PISA. ¿Recuerdan ustedes cuando recién nos aplicaron la prueba PISA en el año 2003? Nosotros, digamos, teníamos una manera de aprender y un estilo, pero venía un formato distinto y nos están evaluando con otro formato. Todos salimos mal. Ahora como que nos hemos alineado a esta mirada o esta forma también de evaluar, ¿no? Lo mismo sucede, creo, en la zona rural. Yo siento que, por ejemplo, se les aplica la evaluación, a veces las mismas evaluaciones que se aplican son tan estandarizadas y, como dice, son tan estandarizadas que están tratando de evaluar algo, el nivel de aprendizaje, bajo un formato y un esquema como una camisa de fuerza que no corresponde a lo que ellos pertenecen. O sea, tiene que haber, digamos, si estaba en una situación A, cómo pasó esta situación B, y contextualizar incluso la evaluación. O sea, yo al menos, hay diferentes corrientes con respecto a PISA, algunos consideran que sí, que nos permiten ver de que haya equidad en la evaluación y igualdad, pero hay otros autores también, que sería interesante seguro en la parte de evaluación curricular, cuando lleven ese curso lo van a trabajar, que son, digamos, que se oponen a PISA, porque PISA lo que hace es enlatar a todos, ponernos en un mismo molde a todos, cuando en realidad todos somos diferentes y únicos. Por lo tanto, la evaluación y tanto el currículum tendría que ser diversificado. Se tendría que ver si el alumno empezó en una situación A, cómo de acuerdo a su propia cultura y a su propia realidad ha evolucionado a una situación B, y no con un formato o con una estructura preestablecida, ¿no? Sí, así es. Edison nos dice que PISA muchas veces expone, ¿no?, la internacionalización de currículums, pero a partir de inequidades. Ok, correcto, estoy de acuerdo contigo, Edison, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por eso es que en el momento de evaluación, seguramente cuando vean las políticas curriculares o la evaluación curricular, ahí van a ver, porque hay diferentes tipos de evaluación, no solo PISA y otras. Y PISA tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces ahí van a poder hacer ese análisis tan rico.
Pasamos entonces, antes que nos acabe la hora, a la unidad 3, que es el currículum y los aprendizajes de los estudiantes. Esta parte del currículum y los aprendizajes de los estudiantes ya en el curso de Fundamentos del Currículum justamente corresponde a la lectura que estamos analizando y nos hablaba la relación entre aprendizaje, enseñanza y desarrollo. O sea, ya queda claro de arranque en esta unidad que el aprendizaje va vinculado al desarrollo, no puede ir separado. O sea, no puede ir simplemente, no podemos generar aprendizaje a través de técnicas o herramientas que se le dé solo al estudiante. Tiene que ir de acuerdo a su desarrollo, no solamente etario, sino a su desarrollo en contexto, a su desarrollo familiar, a su desarrollo social, a su desarrollo en el territorio, o sea, cómo aprende el estudiante. Entenderlo en todas sus dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista también desde las competencias. Y aquí se proponía un análisis, o sea, a partir de esta lectura, ¿no? De la lectura de Preal, se les proponía hacer el análisis de lo que propone nuestro currículum. Y una de las propuestas que tiene este currículum, que para algunos puede estar bien, para algunos puede estar mal, todavía está en proceso de implementación, algunos los están aplicando y otros no. La propuesta, digamos, del diseño curricular, no de diseño, perdón, siempre me corrigen, es currículum 2016 y ahora en el 2017 se está aplicando, es esta propuesta de planificación curricular y justamente a la luz de la lectura era un poco mirar, ¿no? Volver a mirar esa cartilla del ministerio, volver a mirar la propuesta y ver y entender cuál es la lógica que tiene, ¿no? Y justamente les pedimos que miraran el video de Wiggins y McTighe del 2005 al 2012, porque la cartilla del ministerio y la propuesta del ministerio no está en el aire. Cuando hablamos de la planificación inversa y reversa, tiene un sustento teórico. Y este justamente es este libro, ¿no? Understanding by Design, de Wiggins and McTighe, del 2005, la primera versión, y el 2012 ha sido la segunda. Estos autores, este libro está en inglés, ustedes lo googlean y ahí lo encuentran, ¿no? Entonces ahí está el marco teórico, digamos la teoría que sustenta la propuesta a la cual ha arribado el Perú a través del currículum 2016 en cuanto a planificación curricular, ¿no? Entonces, la idea justamente de esta unidad era que reflexionemos sobre esto. Entonces, ¿qué plantean estos autores? Nos plantean el logro del aprendizaje, mirar siempre como el sueño, ¿no? La imagen, el logro del aprendizaje, ver cómo se evidencia, cómo evidencian que han aprendido el desempeño del aprendizaje y luego a partir de eso hacer el plan de aprendizaje, es decir, qué actividades, secuencias y recursos son los más apropiadas para que los estudiantes logren los objetivos del aprendizaje y esto se evidencia a través de desempeño, ¿no? Entonces, siempre nos piden pasar, estos autores plantean que es como cuando uno, por ejemplo, se quiere comprar un auto, o una casa, o cualquier sueño que ustedes tengan, ¿no? Irse un viaje, ¿no? Irse un viaje a Máncora, irse un viaje a Puno. Entonces uno, por ejemplo, si tiene ganas de visitar Puno, lo primero que hace es visualizas el viaje, pones tu postal de Puno, en fin. Una vez que ya tienes bien clara la meta de cómo quieres realizar ese viaje, empiezas a generar tu plan o tus estrategias de cómo lograr ahorrar para lograr ese viaje con tu familia. Entonces estableces tu plan de ahorro, haces estrategias para ahorrar, tus técnicas, y después de eso, que ya hayas logrado, evidencias o pones de qué manera, muy bien, te pones un plazo, de aquí a fin de año voy a juntar esto para poder irme con mi familia a Puno. Y ya viene la realización y la concretización. Entonces, con esta metáfora del viaje, quiero ejemplificarles un poco lo que plantean estos autores. O sea, ahorita todavía estoy en los autores de Wiggins y McTighe, ¿no? Claro, Sergio Tobón plantea una planeación didáctica de la socioformación. Sería bueno revisar este autor iberoamericano. Sí, es cierto, Tobón tiene otro planteamiento, ¿no? A partir de la planeación. Pero lo interesante de estos autores es que por eso se llama en reversa, porque no pensamos en la competencia o en la capacidad y después la metodología y después el desempeño y después evaluamos. Él piensa al revés. Piensa primero en el desempeño final o el producto final que vamos a alcanzar al terminar la clase, cómo lo vamos a evaluar, qué evidencias vamos a tener, qué indicadores, y en función de ese sueño, de esa realidad, recién planificamos hacia atrás qué actividades, como en reversa, qué actividades debo de hacer con mi estudiante, o qué actividades tiene que hacer mi estudiante para alcanzar ese desempeño, ¿no? Y esa evidencia concreta. Entonces, esto es lo que plantean estos autores. Entonces, este modelo de
planificación no es que sea exclusivo del país, ¿no? Del Perú, sino que también se aplica en otros países y han tenido buenos resultados, sobre todo porque se maneja a partir de evidencias de cosas concretas que se pueden visibilizar y que las visibiliza no solamente el docente, sino que las visibilice el estudiante, el padre de familia y todos los que rodean al estudiante. Por lo tanto, se establece como un pacto, como se hace un trabajo más articulado, te utiliza rúbricas, y aquí entra un factor muy importante, la evaluación formativa, como una propuesta metodológica. ¿Quién levantó la mano acá? Ya, levantar la mano. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les estaba planteando aquí un ejemplo en base a psicología, que he escogido un curso en general, ¿no? Entonces planteaba, por ejemplo, aquí identificar la dimensión psicológica de la persona y su problemática de salud, definiendo los aspectos cognitivos y comportamentales del individuo según sea su problemática, tanto en los ambientes clínico, educativo, social y organizacional con responsabilidad. Y en función de la competencia, lo que yo tengo planteado, el estándar, porque esto es para una carrera, o sea, esto no es necesariamente para educación básica, pero creo que sí ejemplifica bien el trabajo de lo que estoy planteando, lo que plantea Wiggins, es qué deben aprender el estudiante. Entonces, por ejemplo, me pregunto primero eso, discriminar con eficiencia el proceso de memoria, por ejemplo. ¿Qué desempeño debe evidenciar el estudiante para demostrar que logró aprender? Elaboro un esquema visual sobre los procesos de memoria. ¿Y qué estrategias debe planificar? Ya en función de esto, recién planifico las estrategias. O sea, primero planteo, veo el aprendizaje, veo cómo se debe evidenciar, y luego finalmente planifico, ¿no? Eso es más o menos lo que nos plantea este autor y lo que planteaba la cartilla del ministerio, ¿no? Entonces, lo que hace el Ministerio de Educación es recoger esa teoría y a través de este gráfico, por ejemplo, que está en la propia cartilla, nos habla de los procesos de planificación también, ¿no? Entonces, el objetivo, básicamente, de la última actividad, justamente consolida esta unidad, que era que ustedes pudieran identificar y analizar estos procesos también de planificación, ¿no? Cómo se podrían trabajar. Muy bien, me detengo ahí para darles la palabra a ustedes. Primero quiero recoger lo que está planteando Edison, que no tiene audio, no tiene voz, digamos, no, y después te voy a dar la palabra a Karina, ¿no? Nos dice Edison, creo que todos lo podemos leer, que plantea una educación para la comprensión, no hablan de competencias, en todo cómo es lo que el INEDO asume que el modelo, cuando el enfoque curricular del Perú es por competencias, veo una contradicción esencial en la matriz curricular, requiere mejorar la cultura y la práctica de la evaluación formativa en la escuela. Ya, el modelo en sí plantea competencias, nuestro diseño curricular, el currículum 2016 también está por competencias y habla de estándares, incluso de mapas de progreso, de cómo se puede ir trabajando el desempeño. Y efectivamente sí coincido contigo, Edison, de que la práctica de evaluación formativa tiene que ser fortalecida en las instituciones educativas. Muy bien, ahora le doy la palabra a Karina. Muy bien, Karina, cuéntanos. Karina, ¿me escuchas? Karina, hola. Hola, Karina. Hola, Elsa. Sí, disculpa, no, no levanté la mano, fue un error, discúlpame, todo me queda claro. Ah, ya, ya, disculpa, Lo ya. siento. Ya. Edison, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar, Edison? ¿Escucha? ¿Ya nos escuchas? No, ya. Bueno, lo importante es que lo que quería darles básicamente con este video y con esta información en esta tercera unidad era que ustedes vean que que el currículum 2016, con todas las cosas, fortalezas y debilidades que también puede tener y que si ustedes como expertos en currículum pueden identificarlas también, tiene un sustento, ¿no? Está respondiendo a una propuesta y hay un trabajo que se está haciendo, ¿no? Desde el ministerio para hacer esta parte de implementación. Y que obviamente, como bien dice el currículum desde el inicio, todos los que los conocemos, es un currículum que es abierto, que es flexible, que es diversificable. Entonces, se pueden ir haciendo y se pueden ir validando y se pueden ir mejorando, digamos, estas propuestas, ¿no? Como bien te señalaba, sobre todo en la parte de implementación y en la parte de aplicación. Ahora sí, Karina, ¿levantaste la mano? Ahora sí levanté la mano, gracias, Elisa. Sí, mi pregunta era Ok, respecto al Karina, tema. te doy la palabra.
Gracias. Mi pregunta era respecto al tema de implementación y en realidad estoy, bueno, un poco acompañando el tema indirectamente y me entraba una duda que me permito decirle en voz alta, que es el tema de, así como vamos a hacer una implementación del currículo, cual debería ser considerado como uno de los pasos trascendentales para cambiar realmente la propuesta pedagógica del ministerio y en general de la historia de la educación peruana. Yo pensaba en la importancia de recoger también este currículo práctico que realizan los docentes en los temas culturales específicos, ¿no? Bueno, yo trabajo dentro de la DIGE Vira y veo desde la experiencia de DICER, cómo hay ciertos currículos prácticos que a veces que el currículo documentado de 2016 no lo ha podido recoger. Entonces, ¿cómo es posible hacer un proceso de implementación, no solamente con esta entrega de información, sino también con este recojo de la información que a veces nosotros desde nuestra mirada occidental o limeña no la tenemos? ¿O estoy sobreponiendo dos procesos distintos? No sé si me deja No, entender. mira, yo creo, sí, sí te dejaba entender. Desde mi opinión, yo lo que considero es que sí se puede hacer la implementación, pero desde la mirada de la diversificación. Es decir, nuestra realidad es tan diversa, tan rica, tan multicultural, tan plurilingüe, que exige que se haga una diversificación curricular y que el currículum, porque efectivamente el currículum lo que está planteando, como ustedes verán, son las capacidades que se debe de desarrollar, son las competencias que se tienen que lograr, los desempeños, pero no te dice, digamos, no es tan prescriptivo, no te está poniendo ni la información ni los contenidos, te dan orientaciones generales. Entonces yo creo que aquí cobra importancia la diversificación curricular y el enfoque de diversificación que van a seguir. No puede ser una diversificación de abajo hacia arriba. Tiene que ser una diversificación desde abajo, no puede ser, perdón, de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba, que recoja justamente estas experiencias y estas prácticas tan valiosas que hacen en los colegios, en las instituciones educativas y también en los institutos pedagógicos. Yo he tenido la oportunidad de acompañar rediseños curriculares en los institutos pedagógicos de IBE y la verdad que todavía, digamos, ahí como ministerio, creo yo que tenemos que afrontar todavía un desafío muy grande, porque el currículum, como bien decía Edison anteriormente también, si bien es cierto, da orientaciones generales, es como el primer eslabón, pero se tiene que ir diversificando y adecuando. Pero esa capacidad de diversificar y de recoger esas experiencias para enriquecer el currículum es algo que todavía, como que todavía no estamos, los mismos maestros no están preparados para hacerlo. Todavía falta empoderar más incluso a las propias direcciones regionales y a las propias UGELs y a todos nuestros, digamos, todos los involucrados en el sistema educativo. Porque, ¿qué sucede? Cuando anteriormente, si ustedes recordarán en el currículum anterior, cuando se les dio a las regiones la posibilidad de diversificar, terminaron diversificando tanto el currículum, que el currículum ya parecía, era totalmente diferente al currículum nacional. Por eso es que después se optó por establecer un currículum como el que está ahí prácticamente siendo más prescriptivo, ¿no? Pero se tiene que generar como, o sea, mejor dicho, no podemos irnos al extremo, pero sí creo yo, coincido contigo, Karina, que sí hay que recoger las experiencias digamos, que ya existen, de cómo estas comunidades, cómo ellos han atendido los desafíos de su propio territorio y de su propio contexto y de la manera de que tienen que aprender estas culturas y han ido diversificando. O sea, yo creo que la diversificación te va a dar ese paraguas para poder trabajarlo, ¿no? Digamos, desde diferentes miradas y generar una diversificación que sea mucho más dialógica y que pueda, digamos, dialogar también con esta propuesta curricular. Edison. Entonces, ¿cómo queda la descentralización política y curricular? Seguimos siendo un Estado monocultural. No, Edison, no me estoy refiriendo a eso. A lo que me refiero es que tenemos como les digo, es como un piso, un eslabón mínimo que tienes que tener todos, que es nuestro currículum nacional. Nuestro currículum nacional es como nuestra primera escala. Y en función de eso, tenemos nosotros que diversificar el currículum de acuerdo al territorio y de acuerdo a los aprendizajes y a la realidad de cada región. De esa manera se tiene que diversificar, pero sí tenemos que tener un mínimo, que digamos
que más o menos nos establezca, como Perú, que establezca, digamos, un piso mínimo, ¿no? Y en función de eso empezar a diversificar y construir, como tener una misma raíz, aunque el tronco, las ramas sean diferentes de acuerdo a cada región y a cada zona. El construir un proyecto curricular regional es una forma de diversificar también, Edison. Maritza nos dice, la investigación-acción puede ayudar con ese proceso. Efectivamente, Maritza, la investigación-acción puede ayudar mucho con ese proceso de investigación, de diversificación curricular, porque la investigación-acción te va a ayudar a recoger esas prácticas curriculares y esas experiencias de las que nos hablaba Karina. Bueno, queridos estudiantes, ya son las 10:10. Realmente ha sido muy rico y muy interesante este espacio, ¿no? Bueno, antes de cerrar, les voy a dar una última oportunidad para generar diálogo. No sé, Maritza, Karina, nos dice Edison, dice, yo veo la diversificación un proceso muy pequeño para revertir las inequidades. Sí, es cierto, puede ser, o sea, es difícil porque en realidad no se trata solo del Ministerio de Educación, tiene que haber un trabajo intersectorial. Ahí tienen que entrar los diferentes, un trabajo en equipo, tiene que ser de los diferentes sectores, desde el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para poder generar la diversificación, digamos, es como digamos, lo que tenemos más cerca. Sí. Te escuchamos, Maritza. Oh, ya, gracias. ¿Levantaste la mano o sí. diste Sí. clic por equivocación? Sí, me parece sumamente importante tener este tipo de diálogos porque, bueno, no se puede cambiar toda una estructura de una manera, si se quiere, grande, extraordinaria, pero sí se puede cambiar las prácticas propias, pequeñas, y desde esas pequeñas prácticas se puede hacer algún cambio en el sector donde uno está, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco profundamente, pero algo de las obras de Fe y Alegría, tienen esta propuesta distinta y veo el efecto que tienen en la sociedad, ¿no? Van cambiando la lógica de trabajar en equipo, de colaboración, de generar la conciencia del otro, de los demás. Entonces, y se dan en sectores sumamente vulnerables, ¿no? Abandonados, alejados, y esa propuesta tiene un impacto en los sectores que yo conozco, ¿no? También me da gusto decir que soy una exalumna de Fe y Alegría. Entonces, hay propuestas Qué bueno, Maritza. que se pueden dar de una manera significativa, ¿no? Y viendo el tema, este curso, esta maestría, a mí por lo menos me nace la inquietud de generar propuestas. Esa es la razón principal por la que yo opté por la maestría, porque me gustaría en grupo, no sé, en la forma en que sea posible, de generar alguna propuesta concreta en un sector, en un ámbito, y hacer esta práctica, ¿no? Ensayar, experimentar, no sé cómo llamarlo, pero sí me gustaría cambiar esta realidad, aunque sea pequeña, desde la educación, desde nuestra experiencia, desde nuestros aportes tan diversos que tenemos, y desearía de verdad de aterrizar lo que vamos aprendiendo en algo más concreto, ¿no? Ese es por Claro, allí. sí, excelente. Muy bien, y estoy segura que lo vas a lograr, ¿no? Y creo que tu tesis o el tema de investigación, el proyecto que puedas trabajar o implementar te va a ayudar mucho, ¿no? Para poder digamos, poner en práctica lo que estás aprendiendo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, realmente ha sido muy interesante. Les agradezco a todos y a través de ustedes
Por favor, pásenle la voz a sus compañeros, el video está quedando grabado, me quiero aprovechar para despedirme, ha sido un gusto enseñarles este curso, quede el currículum comparados, seguramente vamos a tener también un cierre por ahí con respecto a ese curso, pero vamos a coordinarlo y vamos a ver cómo van los resultados, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, gracias Karina, gracias Maritza, gracias Edison por tomarse este espacio y muchos éxitos también para ustedes. Ya nos vemos, hasta luego. Gracias.